El viento gélido cortaba la noche, mientras las sombras se alargaban en la sala del banquete. Un grito, aterrador y vacío, rompió el silencio, arrastrando consigo la paz que aún quedaba. Nadie esperaba que aquella noche se vería bañada en sangre. Noah observó la mesa, su rostro marcado por la ira y el dolor. Las risas de los presentes se apagaron al instante, reemplazadas por un miedo palpable que recorría la habitación. El eco de la traición aún resonaba en su mente. ¿Cómo pudieron?, murmuró para sí, sin atreverse a mirar a su hermano, quien, a su lado, parecía no haber sido tocado por el mismo horror. La luz de las antorchas parpadeaba, proyectando sombras distorsionadas sobre las paredes, como si las mismas paredes intentaran esconderse del caos. Noah sabía que no podría olvidar aquel momento, pero también sabía que debía actuar. El destino de todos estaba en sus manos. Un sonido sordo llegó desde la puerta. Una presencia se acercaba. ¿Sería un amigo o el último traidor que quedaba en pie? La tensión en el aire era insoportable. Noah miraba fijamente la puerta, esperando que la presencia se revelara por completo. Cada segundo parecía alargarse como una eternidad. Los murmullos de los invitados se desvanecieron, reemplazados por el crujir de la madera y el susurro del viento. No podemos esperar más, pensó, pero aún había algo que no terminaba de encajar. Elric permanecía a su lado, inmóvil, sus ojos fijos en el mismo punto, pero había algo extraño en su mirada. ¿Qué sabría él que Noah no sabía? El viento arremetió con más fuerza, y una corriente helada recorrió la sala. El sudor le recorría la frente, pero no podía apartar la vista. Cada movimiento de la figura en la puerta parecía más imponente. La ansiedad lo estaba consumiendo. ¿Quién era el visitante y qué quería? Finalmente, la figura se movió, entrando en la sala. El aire se cargó de una energía extraña. Noah dio un paso hacia adelante. Su corazón latía con fuerza, pero algo le decía que no debía confiarse. No podía estar seguro de nada en ese momento. La figura se acercó, cada paso resonando en el suelo de piedra, y Noah se preparó para enfrentar lo que fuera que se le presentara. Su mente se llenó de preguntas. ¿Era un aliado o un nuevo enemigo? Un silencio inquietante se apoderó de la sala mientras el extraño se acercaba más. La figura se detuvo en el centro de la sala, su capa flotando suavemente a su alrededor. Noah lo observaba con los ojos entrecerrados, tratando de captar cada detalle. Algo en su presencia le resultaba desconcertante. ¿De dónde venía? ¿Qué buscaba? La figura levantó la mano lentamente, señalando a Noah, como si supiera exactamente quién era, como si hubiese esperado todo este tiempo para cruzar caminos. La luz titilante de las antorchas creó un juego de luces y sombras que parecía envolver al extraño. Un silencio mortal llenó el aire. Noah sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz retumbando en el espacio vacío. El extraño bajó la mano, su rostro aún oculto bajo la capa. La luz de las antorchas apenas iluminaba sus rasgos, pero Noah podía sentir la mirada fija en él, como si estuviera siendo evaluado. Los segundos pasaron lentamente y la presión sobre su pecho aumentaba. El silencio se volvía más denso. Elric se movió levemente, como si quisiera intervenir, pero Noah levantó la mano, pidiendo calma. ¿Quién eres?, repitió, esta vez con más firmeza, pero aún sin obtener respuesta. La atmósfera era densa, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. El sonido de las puertas se cerró con fuerza, y el viento helado se coló por las grietas, estremeciendo a Noah. Estaba solo en la sala, sus ojos escaneando las sombras que ya no eran tan familiares. El eco de sus pasos
resonaba en las paredes de piedra, pero algo le decía que no estaba tan solo. No podía huir, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, murmuró entre dientes. Su respiración se volvió más rápida. Algo o alguien estaba detrás de él. Elric, a su lado, ya había comenzado a moverse, pero la desconfianza había crecido entre ellos. ¿Qué estás pensando, Noah?, preguntó Elric con voz fría. ¿No ves que esto es peligroso? La tensión en el aire era palpable. Noah no sabía si confiar en nadie más, solo en sí mismo. Un crujido lejano lo sacó de su pensamiento, y la luz de las antorchas parpadeó, dejando en la oscuridad un mensaje claro. La persecución había comenzado. La calma que siguió al momento de tensión fue breve. Noah y Elric se sentaron en el suelo frío de la sala, alejados, pero aún juntos en esta batalla. La luz de las antorchas proyectaba sombras que parecían moverse con ellos, como si el lugar mismo estuviera vivo. «Esto no tiene sentido», dijo Noah, su voz rasposa. «¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando creíamos que todo estaba resuelto?» Elric se pasó una mano por el rostro, visiblemente agotado. «Porque todo lo que creíamos cierto era una mentira», respondió con amargura. No había tiempo para descansar, pero necesitaban un respiro. El aire se sentía espeso, pesado con secretos que ambos sabían no podían ignorar por mucho más tiempo. Noah sintió una presión en su pecho, como si algo inevitable estuviera a punto de suceder. El misterio que los había envuelto solo se volvía más profundo. ¿Qué los esperaba al final de todo esto? De repente, la figura que los había estado acechando apareció en el umbral de la puerta. La luz titilante no pudo ocultar la fría presencia que se aproximaba. Noah se levantó rápidamente, pero el miedo lo detuvo momentáneamente. Aquella sombra sabía más de él de lo que jamás habría imaginado. «¿Qué quieres de nosotros?», exigió Noah, su voz más firme ahora, pero la incertidumbre aún se notaba en sus ojos. La figura no respondió, pero su presencia era suficiente. Cada movimiento que hacía parecía estar calculado para mantener el control, y Noah sintió cómo su propia libertad se desvanecía. «¿Sabes lo que quiero?», dijo la figura con voz profunda, pero cargada de una amenaza implícita. Elric dio un paso hacia adelante, pero el extraño levantó la mano, como si quisiera frenar todo. «Estás en mis manos», dijo, la amenaza clara en sus palabras. ¿Qué haría Noah ahora? El extraño no parecía interesado en luchar, al menos no todavía. Se dio vuelta lentamente, como si estuviera disfrutando del caos que había creado. Noah observó con más detenimiento, notando algo en su postura, algo que le decía que había más en este encuentro de lo que parecía. «Este no es el final», murmuró el extraño sin volverse. Noah se quedó quieto procesando sus palabras. A lo lejos, Elric habló en voz baja: «Es solo el principio. Esta guerra es más grande de lo que crees». El eco de sus palabras resonó en Noah, como un presagio. La figura, al darse cuenta de que ya no tenían respuestas, comenzó a caminar hacia la puerta, dejando un rastro de oscuridad. Noah sintió el peso de la decisión que debía tomar. Había llegado a un punto sin retorno. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, mirando a Elric. El miedo era palpable, pero también había algo más: determinación. Este sería su destino, uno del que no podrían escapar. El silencio que siguió fue absoluto, pero la decisión de Noah ya había sido tomada. Sabía que no podía quedarse quieto, esperando lo que los dioses les trajeran. «Tenemos que actuar», dijo, su voz cargada de una determinación que no había sentido antes. Elric lo miró fijamente,
como si midiera sus palabras. ¿Estás seguro?, preguntó. Pero Noah ya había dado el paso. Si no lo hacemos ahora, será demasiado tarde. Elric asintió lentamente, su rostro una mezcla de preocupación y aceptación. No había vuelta atrás. Noah comenzó a caminar hacia la puerta, el sonido de sus pasos resonando con fuerza en la sala vacía. Había dejado atrás el miedo, y lo que lo esperaba ahora era más grande que cualquier sombra que pudieran enfrentar. «Vamos», dijo, con voz firme. «Es hora de que nos enfrentemos al destino». El aire en la pequeña cabaña era denso, con una sensación de calma inquietante. Noah miró al hombre que acababa de llegar, su rostro familiar pero ahora extraño. Había algo en su mirada, un brillo que Noah no pudo identificar. «Te he estado esperando», dijo el hombre, su voz baja, casi sibilante. El sol se filtraba débilmente a través de las grietas en las paredes de madera, iluminando su rostro con una luz suave. Noah sintió una leve inquietud, pero su necesidad de respuestas lo mantenía en pie. «¿Qué sabes de todo esto?», preguntó, tratando de no mostrar su creciente desconfianza. El hombre sonrió, pero su gesto no alcanzó a sus ojos. «Tú ya sabes más de lo que imaginas», dijo, levantando una mano hacia la mesa. «Lo único que falta es tu decisión». Noah frunció el ceño, mirando los objetos sobre la mesa, cada uno más extraño que el anterior. Algo no estaba bien, algo que no podía identificar todavía. ¿Qué había entre ellos que lo unía y que los separaba? El silencio entre ellos se alargó, y Noah sintió que la tensión era tan palpable como el aire en la cabaña. Elric había estado fuera durante mucho tiempo, y aunque al principio parecía un descanso, la ausencia de su amigo ahora lo hacía sentir más solo que nunca. «No entiendo», comenzó Noah. Su voz casi un susurro. «Tú me dices que todo lo que he hecho hasta ahora es inútil, que nada tiene sentido». El hombre, cuya figura estaba parcialmente iluminada, se acercó un paso más. «No es que sea inútil», respondió, su tono bajo pero firme. «Es que no sabes todo lo que te han ocultado. La verdad está frente a ti, pero no puedes verla». Noah sintió un nudo en el estómago. La duda empezó a carcomer su confianza. «¿Por qué me dices esto ahora?», insistió, su tono más desesperado. La sonrisa del hombre se hizo más amplia, pero sus ojos permanecieron fríos. «Porque ahora es el momento. Todo cambia, Noah». La puerta crujió ligeramente. Algo se estaba acercando. El hombre finalmente rompió el silencio, sus palabras como un golpe seco en el aire. «La diferencia entre tú y yo», comenzó, «es que yo entiendo lo que significa el sacrificio. Tú aún estás atrapado en tus ideales». Noah sintió un golpe interno, como si esas palabras tocaban una herida oculta que ni él mismo sabía que existía. «Tú y yo no somos tan diferentes», replicó, tratando de mantener su compostura. «Nosotros luchamos por lo mismo». Pero el hombre lo miró con desdén, su risa casi imperceptible. «Luchamos por cosas distintas. La verdad no se trata de lo que deseas, sino de lo que debes hacer para sobrevivir». Noah se quedó en silencio, sin saber cómo responder a esa afirmación. Había algo en sus palabras que lo hacían dudar, pero no podía permitir que eso lo debilitara. «No voy a permitir que me manipules», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. «Eso es lo que tú piensas», dijo el hombre, «pero ya es demasiado tarde». De repente, la verdad se desveló como un puñal afilado. El hombre levantó la mano y con un rápido movimiento sacó una daga de su cinturón. Noah no tuvo tiempo de reaccionar. El hombre se acercó rápidamente, y el sonido de la hoja cortando el aire resonó en sus oídos.
Elric, que había regresado sin que lo notara, intentó intervenir, pero fue demasiado tarde. La daga encontró su objetivo y el dolor se extendió por el pecho de Noah. Un grito de sorpresa y dolor se escapó de su garganta. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir, mirando al hombre con incredulidad. Porque así es como terminan las cosas, Noah, dijo el hombre, su voz ahora dura, llena de desprecio. Noah cayó al suelo, el dolor y la traición invadiendo cada rincón de su ser. La traición había llegado y no podía creer que fuera de la mano de alguien en quien confiaba. El silencio que siguió fue abrumador. Noah sentía el peso de la traición, su mente luchando por procesar lo sucedido. El hombre había desaparecido tan rápidamente como había llegado, dejándolo solo en el suelo. Elric se arrodilló a su lado, pero no había consuelo en sus ojos, solo la fría realidad de lo sucedido. ¿Por qué?, preguntó Noah, su voz temblorosa, mirando a su amigo. Elric no respondió, pero su silencio lo decía todo. Noah comprendió la verdad en ese momento, nada era lo que parecía. Todo había sido una mentira. Las palabras de Elric se desvanecieron en su mente, pero una cosa quedó clara: no podía confiar en nadie. «Tengo que seguir», murmuró, intentando levantarse. El dolor era insoportable, pero su voluntad era más fuerte. «Voy a encontrar la verdad», dijo, con una nueva determinación en su voz. Elric no dijo nada, pero su mirada le dijo que estaba con él, aunque el peso de la traición aún colgaba en el aire. El silencio envolvía la cabaña como un manto pesado, apenas interrumpido por el susurro del viento que se colaba entre las grietas. Noah se levantó lentamente, sus pasos resonando en el suelo frío, la mente nublada por las últimas revelaciones. El dolor aún le quemaba, pero había algo más, algo que había pasado por alto. La traición de Elric era una herida fresca, pero en su pecho había algo más grande, una verdad aún más amarga. Miró alrededor. Las sombras parecían danzar a su alrededor. El aire estaba cargado, pero no de frío, sino de un peso que apenas comenzaba a comprender. Lo que Elric dijo no tiene sentido, pensó. Sus palabras, una mezcla de promesas rotas y secretos escondidos, comenzaron a tomar forma en su mente. Cada pieza que había ignorado ahora encajaba, revelando una imagen aterradora. Algo estaba mal, y Noah sabía que no podría evitar lo inevitable. «La verdad está aquí», murmuró para sí, sus ojos fijos en el vacío. Algo en su interior ya no era el mismo. Recuerdos de un pasado distante comenzaron a desmoronarse en la mente de Noah. La primera vez que Elric lo miró, sus ojos brillaban con promesas de una lucha compartida, de una causa común. «Juntos cambiamos el destino», le había dicho. Y Noah había creído en cada palabra. Pero el calor de esa promesa se desvaneció rápidamente. El sonido de las carcajadas en una taberna llena de gente alegre ahora era un eco vacío, una mentira disfrazada. Elric siempre había tenido un plan más grande, uno en el que Noah no tenía cabida. El retumbar de las risas se desvaneció en la distancia mientras Noah se adentraba en la verdad. La traición había comenzado mucho antes de lo que había imaginado. El destino de todos había sido manipulado, y ahora la única opción era enfrentarlo. No era un amigo, nunca lo fue, pensó, mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su mente. La puerta de la cabaña se abrió de golpe, y Noah levantó la cabeza. Allí estaba Elric, su rostro impasible, sus ojos evitando los de Noah. Las palabras no salían de su boca, pero Noah ya las conocía. «¿Por qué, Elric?». La pregunta salió de su boca,
quebrada, llena de dolor. Elric levantó la vista, y por primera vez Noah vio en sus ojos la verdad que había estado ocultando. Porque lo que hicimos, lo hicimos para salvarnos, respondió Elric, su voz cargada de una calma aterradora. Tú siempre fuiste un obstáculo, Noah. La verdad es que no importa lo que creas. Esto siempre fue lo que debía suceder. Noah dio un paso atrás, el peso de las palabras de Elric apoderándose de él. «Nunca te importó, ¿verdad?», preguntó, su voz ahora temblorosa. «Nunca fuiste mi amigo». Elric no respondió, su mirada fija en el suelo mientras Noah se tambaleaba ante la magnitud de la revelación. Elric respiró profundamente antes de hablar. Su voz ahora tranquila, casi demasiado tranquila. «Lo que hicimos fue por el bien de todos, Noah», dijo con calma, sus palabras llenas de una convicción escalofriante. «La verdadera guerra nunca fue la que pensaste. Siempre hubo algo más grande que tú». Noah lo miró con incredulidad, las palabras de Elric cortándole el aliento. «¿Y tú, qué sabes de la verdad?», demandó Noah, su voz quebrada pero llena de rabia. Elric sonrió levemente, su expresión una mezcla de tristeza y superioridad. «La verdad es que todos somos peones en un juego mucho mayor. Y tú, Noah, siempre fuiste el último en saberlo». Las palabras de Elric resonaron en la cabaña como una sentencia, dejándote sin aliento. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba, y Noah se encontraba atrapado en una red de engaños que no podía desenmarañar. Las palabras de Elric resonaban en su mente, pero Noah ya no podía ignorarlas. La verdad, aunque devastadora, lo liberaba. «Entonces, todo esto fue por nada», murmuró, mirando al vacío. «Todo fue una mentira». Su voz se desvaneció mientras absorbía la magnitud de lo que acababa de descubrir. Elric había jugado con él, con todos, pero la revelación había hecho algo en Noah. El dolor seguía, pero había algo más, una determinación que no había sentido antes. «Así que esta era la verdad todo el tiempo», pensó, mientras la oscuridad de la cabaña parecía desaparecer, dejando paso a una luz tenue que reflejaba el cambio en su interior. El vacío que lo había consumido comenzaba a llenarse con una resolución nueva. Ya no había dudas, ni preguntas. Noah había aceptado lo que era, y sabía lo que debía hacer a partir de ahora. «Es hora de enfrentar lo que viene», dijo en voz baja, con firmeza. La quietud antes de la tormenta era insoportable. Los ecos de los pasos de Noah resonaban en el suelo de piedra, su respiración entrecortada por la tensión. Los muros, desgastados por el tiempo y la traición, parecían observarlo. El aire era denso, cargado con la sensación de lo inevitable. La puerta estaba delante de él, pero algo le decía que al cruzarla no habría vuelta atrás. El silencio se alargó. La luz parpadeó de manera inquietante, y en su pecho el latido del corazón retumbaba como un tambor de guerra. Una figura apareció en el umbral. Una sombra más que un hombre. Noah pudo sentir su presencia antes de verlo. El calor y el frío chocando al mismo tiempo. «Esto termina ahora», murmuró, su voz grave, cargada con todo el dolor que había acumulado. Cada paso lo acercaba a la colisión final, pero lo que sucediera después, nadie podría predecirlo. El aire se cortó cuando Noah cruzó el umbral. Elric lo esperaba, su postura erguida y segura, como si todo estuviera bajo su control. «Lo sabías, Noah», dijo Elric, su voz grave, pero llena de una serenidad fría. «Cada decisión que tomaste
Cada paso nos ha traído a este punto. Noah no respondió de inmediato. Las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Tú creíste que todo era blanco o negro, continuó Elric, sus ojos fijos en los de Noah, pero nunca hubo un bien ni un mal, solo hay supervivencia. La tensión creció, un choque de filosofías que se reflejaba en sus ojos. Noah apretó los puños, la rabia quemando su pecho. «¡Eres un monstruo!», gritó la furia desbordándose. Pero Elric no se inmutó. Su sonrisa permanece en su rostro. «Quizás, pero soy el único que sabe cómo ganar esta guerra». La pelea estalló en un abrir y cerrar de ojos. Noah y Elric se enfrentaron, cada golpe resonando en las paredes de la cabaña. Pero algo cambió en el aire cuando Elric se lanzó hacia Noah, empujándolo contra la pared con una fuerza brutal. «Lo que hicimos era necesario», gritó Elric, su rostro distorsionado por la furia. En ese momento, la puerta se abrió de golpe, y alguien irrumpió en la habitación. Michael, con la cara cubierta de sudor y sangre, se adelantó con un grito de desesperación. «No lo hagas, Elric». La voz de Michael era desesperada, pero Elric ya no escuchaba. El sonido del metal chocando contra metal, el crujir de la madera bajo sus pies, todo se mezcló en un solo caos. En un instante Michael se desplomó al suelo, una daga clavada en su pecho. «¡No!», exclamó Noah, su grito ahogado por el dolor. La batalla que había comenzado con furia se había convertido en una tragedia. El silencio que siguió fue peor que el estruendo. Noah cayó de rodillas, su mirada fija en Michael, cuya sangre manchaba el suelo. «¿Todo esto? ¿Para qué?», dijo Noah, su voz quebrada llena de desesperación. Elric se acercó lentamente, sus pasos pesados, como si la muerte de Michael no tuviera ningún peso sobre él. «Porque el mundo no tiene lugar para los débiles, Noah», dijo Elric, su tono calmado, como si estuviera explicando una lección. «Solo aquellos que entienden lo que significa el sacrificio pueden ganar». Noah levantó la cabeza, su dolor transformándose en algo más. «Este no es el mundo en el que quiero vivir», dijo, sus ojos llenos de odio y determinación. «Si esto es lo que eres, no mereces ganar». El sonido de la tormenta fuera de la cabaña parecía acompañar sus palabras, como si el universo mismo estuviera confirmando su decisión. La tormenta arremetía contra la cabaña, pero dentro, Noah se sentía más calmo que nunca. Miró a Elric, quien lo observaba con una mezcla de confusión y satisfacción. «Así que este es el fin», dijo Noah, su voz firme, ya sin el peso de la desesperación. «Todo lo que ha pasado, todo lo que hemos perdido, no ha sido en vano». Elric lo miró fijamente, pero no dijo nada. Noah se levantó, su mirada fija en el horizonte, sabiendo que el sacrificio de Michael no sería olvidado. «Voy a acabar con esto», murmuró, con una resolución inquebrantable. La tormenta seguía, pero para Noah, la oscuridad ahora solo era un recordatorio de lo que debía hacer. No había vuelta atrás. El amanecer llegó lentamente, como si el mundo también estuviera tomando su tiempo para respirar después de la tormenta. Noah se encontraba de pie en medio de las ruinas, mirando la devastación que lo rodeaba. El aire estaba limpio, pero la calma solo acentuaba la sensación de vacío. La batalla había terminado, pero las cicatrices de la traición seguían abiertas, sangrando en su alma. Las sombras de los árboles parecían moverse, recordándole lo que había perdido. No había gritos, no había lucha, solo el susurro del viento entre las ramas. Noah respiró hondo, intentando encontrar alguna paz en el silencio. «¿Fue esto lo que realmente querías?»,
se preguntó mientras miraba al horizonte. La respuesta llegó en forma de una ligera brisa, como si el mundo le diera un suave consuelo. Había ganado, sí, pero no era la victoria que había imaginado. Lo que se había perdido nunca volvería. En su mente, las voces de los caídos resonaban. El sacrificio de Michael estaba fresco en su recuerdo, una sombra constante que lo perseguía. ¿Podría haberlo hecho diferente?, pensó, mientras sus ojos seguían el movimiento de las nubes en el cielo. El viento era frío, pero su alma parecía más fría aún. La culpa lo abrazaba, un peso que no podía soltar. Pero en medio del dolor, una pequeña chispa de claridad apareció. Michael había hecho lo que era necesario, y Noah también lo haría. La vida seguiría, aunque diferente. El mundo seguiría girando, aunque Michael ya no estuviera. Ahora lo entiendo, murmuró, con una tristeza que le recorría el alma. Lo hicimos por algo más grande. El viento susurró a través de las ramas, como si confirmara sus pensamientos. Lo que había perdido no podía ser recuperado, pero lo que quedaba por delante, eso era lo que aún importaba. De repente, una figura apareció ante él, débil pero reconocible. Michael, aunque herido, se acercó lentamente. Pensé que te había sido para siempre, dijo Noah, su voz temblorosa. Michael sonrió débilmente, sus ojos brillando con una mezcla de fatiga y alivio. Lo estaba, pero no podía dejarte solo, susurró, su voz entrecortada por el dolor. Noah sintió una oleada de gratitud y tristeza. La vida de Michael había sido entregada por algo más grande que ellos, pero aquí estaba vivo, aunque marcado por la batalla. Gracias, dijo Noah, sin palabras para expresar la deuda que sentía. Michael asintió, su mirada llena de entendimiento. Nosotros seguimos adelante, juntos o no, pero seguimos. El tiempo parecía haberse detenido, sus respiraciones coincidiendo, el silencio entre ellos cargado de todo lo no dicho. La memoria de Michael no se desvanecía, y la lección que le había dejado seguía resonando en su mente. No estamos aquí para ganar, Noah, le había dicho una vez. Estamos aquí para hacer. Esas palabras ahora cobraban un nuevo significado. Noah entendió, con un dolor profundo, que la lucha no había sido en vano, pero tampoco había sido el fin. Era solo el principio. ¿Era solo el principio? Michael había sido un reflejo de lo que él podía llegar a ser, alguien que, a pesar de todo, encontró su lugar en el mundo. Noah cerró los ojos un momento, dejando que el viento lo envolviera. Gracias por enseñarme, susurró, dejando que la tristeza y el amor por su amigo llenaran el vacío que quedaba. La vida seguiría adelante, y aunque Michael ya no estaba físicamente con él, su legado viviría dentro de él. La vida, aunque diferente, comenzaba a reconstruirse. Noah sintió la presencia de Michael con él, en cada paso que daba. Todo lo que hemos pasado no fue en vano, dijo en voz baja, sus palabras firmes. El dolor había sido profundo, pero también había sido transformador. Ya no era el mismo, se había forjado a través de la lucha, la pérdida y la verdad. Voy a seguir adelante, pensó, mientras miraba al horizonte. Había aprendido lo suficiente para saber que su camino no terminaría aquí, que aún había más por hacer. El futuro estaba frente a él, incierto pero lleno de posibilidades. Esto es solo el comienzo, murmuró, con una nueva determinación en su voz. Tonto. En la quietud que lo rodeaba, Noah sentía que había encontrado su propósito. El sol ya comenzaba a ascender, su luz tenue rozando la tierra. El ruido de la batalla se había desvanecido,
dejando un silencio que se sentía pesado. Noah estaba de pie, observando el paisaje que había sido marcado por el conflicto. Todo lo que había perdido, todo lo que había hecho, ya no parecía tan importante en este momento. El mundo seguía adelante, indiferente, mientras él permanecía allí, anclado a lo que quedaba. Las cicatrices de la guerra eran visibles, pero había algo más profundo que se había alterado algo en su interior. ¿Valió la pena?, pensó, sin responderse. Las respuestas no siempre eran claras, pero el tiempo había llegado para reflexionar. Ya no había gritos ni caídas, solo el eco lejano de lo que una vez fue. ¿Y ahora qué? El futuro seguía siendo incierto, pero él había cambiado, y con ello, su visión del mundo. El viento soplaba suave, moviendo las hojas caídas de los árboles. Noah comenzó a caminar lentamente, sus pasos firmes pero sin prisa. La tierra bajo sus pies aún conservaba las marcas de la batalla, pero la vida continuaba. Tengo que dejar esto atrás, pensó. Cada paso lo alejaba de lo que había sido, aunque las huellas del pasado permanecían en su mente. No miró atrás. Las cicatrices quedaban en su alma, no en su cuerpo. El sonido de sus pasos era el único que rompía el silencio. Voy hacia adelante, murmuró. No había más preguntas, solo la decisión de continuar. Lo que había perdido ya no podía recuperarlo, pero lo que quedaba por delante, eso sí estaba en sus manos. Una voz familiar susurró en el viento, una llamada que Noah no había esperado. No estoy completamente fuera de ti, murmuró, como un eco del pasado. La figura de Michael apareció ante él, no como un ser tangible, sino como un recuerdo vivo. La guerra no termina con nosotros, dijo Michael, su imagen desvaneciéndose lentamente en el aire. Noah se detuvo, la memoria de su amigo regresando con fuerza. Lo sé, respondió en voz baja. La presencia de Michael fue un recordatorio de lo que realmente importaba: las relaciones, las lecciones, los sacrificios. Te recordaré siempre, susurró, con una calma inesperada. El viento se calmó, y el mundo siguió girando. Pero Michael quedaría en su corazón como un faro para lo que vendría. Con el paso de los días, la vida siguió. Nuevas personas llegaron, nuevos ciclos comenzaron, y el mundo continuó girando. Noah no pudo evitar notar los pequeños cambios: una nueva flor brotando entre las ruinas, el canto de un ave en el aire fresco de la mañana. La vida sigue, pensó, observando a los demás seguir su camino. Las lecciones que había aprendido ya no solo eran recuerdos, sino principios con los que ahora vivía. Es todo un ciclo, murmuró. La tierra, la gente, el sol, todo seguía. El futuro seguía siendo incierto, pero Noah ya no temía a lo que viniera. La paz, aunque silenciosa, comenzaba a instalarse en su corazón. Las heridas podían sanar. Oh, la última vez que Noah miró atrás, el mundo estaba diferente. Había cambiado, y él también. Todo esto ha sido por algo, pensó, con una paz que no había tenido antes. No se trataba de ganar, de luchar o de perder. Se trataba de entender. Noah levantó la cabeza, su mirada fija en el horizonte, sin prisa, sin miedo. Así es como debe ser, dijo en voz baja. Dijo en voz baja. Era el final de un ciclo, pero también el principio de algo nuevo. El sol brillaba fuerte, y la luz lo envolvía, como una señal de que todo lo que había sucedido había sido necesario. La historia se cerraba con una sonrisa suave, con un futuro que era suyo para tomar.